mejor. Claro, y a ver, acá estamos viendo acuérdense que aquí el año pasado se aprobó la ley de la prohibición de corte y la suspensión del cobro de servicios básicos, que no está incluida ni internet ni teléfono, cosa que lo encuentro pésimo porque lo que necesitan ahora los chicos para estudiar y todo para hacer los trámites del IFE e internet. Y ahora se está viendo nuevamente en el Congreso renovar esta ley entonces de que prohíbe la suspensión y de postergar. Esta ley es postergar el pago de servicios básicos. ¿Pero qué pasa? Que ya llevamos un año de pandemia. ¿Qué va a pasar si la gente no tiene plata para pagar esos servicios básicos? Deberían haber empezado a pagar ahora en marzo. Entonces ahora se está diciendo, bueno, ¿qué vamos a hacer? Y eso es lo que está planteando aquí el senador Pizarro. ¿Vamos a de verdad volver a posponer el pago de servicios básicos o deberíamos hacer un sistema donde se repacte y se bajen las tarifas incluso? Hay políticas de congelación de precios, hay otras cosas que se pueden hacer porque lo que estamos haciendo aquí todo es pateando la deuda para adelante. Y las familias van a quedar con deudas de un año de agua, un año de luz. Entonces la verdad es que se está generando solo un problema mayor cuando tengan que pagarse todo eso, porque la capacidad, es decir, las personas van a salir de la pandemia más endeudadas, porque justamente le van a estar debiendo a la empresa de luz, a la empresa de agua, y ahí hay también un problema que hay que ver justamente cómo se hace para que esto no ocurra, porque si después de la pandemia se han doblado las deudas, hay que ponerse al día con los servicios de luz, de agua, la situación se vuelve, la verdad que... Sin trabajo. Y sin trabajo. Entonces, ¿cómo hacemos para que esto no sea solamente posponer el pago, sino que de verdad se haga otro sistema que no encalille más a la gente todavía? Entonces, el Estado, en vez de entregar estos beneficios, en vez de conversar, el presidente quizás reunirse con alguna gente para tomar grandes acuerdos nacionales, la gente, ¿qué es lo que piensa? ¿Qué es lo primero que piensa? ¿O qué está pensando? Porque tú lo ves todos los días, es cómo se las arregla solo. No está pensando en que el gobierno lo ayude con el hipotecario, que le ayude con el arriendo, que lo ayude con las cuentas. Está pensando en cómo se las arregla solo. ¿Y qué es lo único que ve al frente, que ve en el horizonte? Su 10%. ¿Ah? Que no es bueno. Porque debería ser al revés, pero donde no hemos logrado conseguir como país, ¿no es cierto?, todos estos beneficios que son estructurales y que están en la columna vertebral de cada uno de los chilenos, de cada persona, ¿no? El hipotecario, el arriendo, las cuentas básicas, todo. Imagínate que ayer me contaban algunas personas, Monse, que tienen sus cafés, todo, que le cobran patente y le cobran todo, y tienen cerrado. Claro. O sea, no abren, pagan arriendo, nadie los ayuda, tienen que pagar cotizaciones. Si no tienen las cotizaciones al día o si no le pagaron a un proveedor, están en DICOM, no les dan FOGAPE, no les dan nada. Y más encima les llega un cobro de patente y ellos no tienen ingresos. O sea, está de verdad que es macondiano, es loquísimo, es ridículo, ¿no? Entonces, aquí hay que ajustar algunas cosas que son y que solo el Estado no las va a poder hacer. Y la gente solo las puede hacer si tiene acceso a estos 10% que son dineros más amplios y más grandes. Pero va a tener que haber una conversación un poco mayor, po. Claro. Porque si la conversación de los liderazgos privados es, oye, no demos el 10%, vamos a tener que subir el sueldo, y no es de cómo beneficiamos a los trabajadores, a la gente, todo, estamos en el peor de los escenarios. Claro, porque en el fondo aquí lo que se está pidiendo es también un tema de los precios, ¿no? Porque también hay ciertas cosas que han subido muchísimo. Y hay otros países que en esta situación han hecho una fijación de precios de algunas cosas. Por ejemplo, también servicios básicos. De franja. Claro. Entonces, la verdad es que ahí hay un montón de cosas que se podrían hacer para disminuir la carga cotidiana de las personas. Monse, el gas subió. De 15.000 pesos, 16.000 pesos el gas de 15 kilos subió a 22.000 pesos. Eso representa un alza en promedio, según las distribuidoras, que yo conseguí el dato ayer, de 37,5%. En algunas regiones del país hasta el 40% y 45%.
en los galones de 15 y de 45 kilos. Estamos hablando que en plena pandemia, en plena cuarentena, cuando empieza el frío, una necesidad básica como el gas sube casi el 40%. O sea, ¿por qué primero sube el gas un 40%? ¿No es cierto? O sea, en este minuto hay un diputado, el diputado Calisto, de la Democracia Cristiana, ¿no es cierto?, está pidiendo que se investigue por posible corrupción claro. El tema del gas. O sea, de verdad que yo no entiendo de gas, ¿ah? No entiendo, pero me parece que al menos hay una conversación ahí. Toda la gente tiene que cocinarse, que calefaccionarse, que todo. Hay regiones y comunas en que de verdad que todo es con gas, ¿no es cierto?, con los balones. Entonces, no puede subir algo el 40%. Po. Si han caído en promedio la renta de los chilenos un 40%, no puede algo básico subir un 40%. ¿Quiénes tienen a cargo el gas en Chile? ¿Cuántas empresas son? ¿Quiénes son? Claro, y como en Chile, sabemos que uno es el señor de Cebada de Milagro. El señor Gasco. El señor Cebada de Milagro. Sabemos que. Pero ¿quiénes Pérez son? Cruz, Pérez Cruz. Tienen un interlocutor válido para conversar. El gas, el único que no es regulado, ¿ah? Servicio básico que no es regulado. Entonces, tú también entiendes, a la gente que dice, oye, ¿sabes qué? Mi bono es este, pero mi gas ahora subió esto. Entonces hay ahí un... Claro, lo que pasa es que hay está algo todo el tema que tú siempre dices, que en el fondo en nuestro sistema político el gobierno en este caso no tiene herramientas legales para obligar a las empresas de gas a no subir los precios. Entonces eso es lo que uno dice, que finalmente este sistema está amarrado por muchos lados. Entonces lo que hay que cambiar finalmente son las atribuciones del Estado para también tener poder de control de las empresas de suministros básicos. Nuestras empresas son privadas, ese es un tema que podemos conversar. Pero en Chile, cosa que no ocurre en muchos países, todas las empresas de suministros básicos en Chile hoy día son privadas. Entonces, si es que van a ser privadas, el modelo, y eso todos lo saben, porque es que tiene que haber mucha mayor regulación del mercado y más herramientas legales para que el Estado regule efectivamente a estas empresas de servicios básicos. Porque hoy día lo que pasa con el gas es que dicen no tenemos cómo hacerlo porque no existe la ley. Entonces ahí, como país, tenemos que estar entendiendo que si este modelo es el que queremos, y eso lo vamos a tener que discutir también con la nueva Constitución, pero el Estado tiene que tener poder regulatorio de las empresas que son servicios básicos. O sea, si ya entregó a privado el servicio básico, ya lo vendió, por lo menos regúlelo. Lo que pasa es que estamos llenos de legalidades. Somos un país de protecciones. Leyes que protegen en este caso, a rubro. Claro, pero en el fondo la legalidad... Protegen los intereses, a eso me refiero, claro, ¿no? Pero en el fondo la legalidad, ¿a quién protege la legalidad? Eso es lo que te digo, a los dueños del... La legalidad protege al privado dueño del servicio básico, claro, y no protege al ciudadano. Entonces, estamos llenos de legalidades, estamos llenos porque nos gusta mucho la ley y la legalidad, ¿no es cierto? De hecho, por eso el presidente va al Tribunal Constitucional. Estamos llenos de legalidades que son inmorales, completamente inmorales. Entonces, estamos llenos nos llenamos la boca de la legalidad, pero las legalidades que son completamente inmorales y que son atemporales y que son abusivas. Entonces, cuando viene la confrontación de los ciudadanos con la élite, le dice, oye, estamos llenos de abusos, y la élite tiene que decir, sí, estamos llenos, nos damos cuenta ahora que estamos llenos de abusos, ¿no es cierto? El llamado inmediato es que a no todo tener que cambiarlo por la legalidad, po. Porque si no vamos a tener que juntarnos, tenemos que hablar, conversar y ponernos de acuerdo para que esa legalidad sea moral. Claro, porque el problema, como no hay legalidad, hoy día la tendencia del gobierno es decir, o la tendencia de los que están proponiendo que no sea el impuesto a los súper ricos, es decir que sea voluntario. Y yo creo que apelar a la voluntariedad en este tipo de cosas es, la verdad, que caer en un saco roto. Si los que lo van a hacer voluntariamente son contados con el dedo. Sí, con las dedos de la mano, quiero decir. Pero entonces, por eso te digo que finalmente, para que sea robusto un Estado,
tiene que tener esas leyes que amparen finalmente a la ciudadanía y en este caso la provisión de servicios básicos. El mayor ejemplo de una legalidad que ampara privilegios, para mí, el tema del litio. Sí, pero Resulta que el señor Ponce Lerú es un escándalo. obtuvo la concesión del Salar de Atacama por un contrato hasta el año 2030. El Estado chileno, encabezado ahí por el ex ministro Vitrán, lo demandó para cambiar ese contrato, porque ese contrato fue firmado en otras condiciones. Y resulta que el Estado chileno perdió ese juicio. Lo único que ganó en ese juicio es que finalmente el señor Ponce Lerú le va a dar un porcentaje mucho mayor de sus ganancias. Al fondo, ¿qué dijo el tribunal? Dijo ya, este contrato no se puede romper, el señor Ponce Lerú tiene la concesión del Salar de Atacama hasta el año 2030, pero va a tener que entregarle 40% de impuesto o del impuesto sobre las utilidades. Solo el Estado ganó eso, pero no pudo desarmar esta ley que le permite a él, como privado, explotar el Salar de Atacama y transformarse en la tercera, o mantenerse como la mayor fortuna de Chile, la tercera mayor fortuna de Chile. Y creciendo. Y creciendo. Entonces ahí estamos. Bueno, pero la sutileza de todo esto es ponerse de acuerdo, porque hay muchas cosas que están topando la legalidad y que están hechas a medida. O sea, Realmente. ¿por qué en Chile hay muchas industrias y franjas donde hay 2 o 3 participantes de mercado? 2 o 3 participantes de mercado. Y pagan el mismo impuesto donde hay 150, 200 participantes de mercado. Entonces un señor que es dueño de una verdulería, ¿no es cierto?, como 100.000 verdulerías, ¿no es cierto?, paga lo mismo de impuestos, ¿no es cierto?, que el señor de una de estas industrias que son 3 grandes marcas. Y esa cuestión no va, eso reviste ya una inconsistencia tremenda. Entonces, está dentro de la legalidad, pero es una conversación que hay que dar. Si hay 2, 3 actores económicos que se llevan toda la participación de mercado, que es uno de los problemas que tiene Chile. ¿Por qué paga los mismos impuestos que una persona que compite con 300 pymes pequeñas? ¿No es cierto? Entonces tenemos desde la base que empezar a conversar esas cosas que son muy relevantes. Muy relevantes, pero bueno. Muy relevante. Yo solo quiero decir que ahora que conocimos la pena, la sentencia para el ex senador Jaime Orpiz, por ejemplo, cosas que en Chile siguen funcionando como si nada. La ley de pesca ya está comprobado con una sentencia judicial. La ley de pesca en nuestro país se hizo con personas que hoy día están por cumplir pena de cárcel por cohecho. Hay toda una arista que todavía se está investigando respecto a la participación del ministro en aquella época. Pero la ley de pesca que tenemos ya está comprobada que algunos que participaron están sentenciados por cohecho y otros investigados por cohecho. Y esa ley de pesca sigue siendo nuestra ley de pesca. Los diputados, los senadores, finalmente en estos 4 años que lleva el proceso y más, algunos han esbozado, oye, hay que cambiar la ley de pesca y todo, pero ¿cómo no vamos a tener que cambiar una ley de pesca que fue hecha con los intereses de una de las pesqueras más grandes de Chile, que compró a 2 parlamentarios y posiblemente a un ministro también? Entonces nosotros no podemos finalmente seguir funcionando en un sistema así de ilegítimos. Eso es lo que digo yo. Entonces todo el mundo sí, la ley de pesca, corrupción y todo, pero sigue siendo la misma ley de pesca. ¿Y presionó a cuántos más? Porque estos son los que cayeron. Pero todos sabemos que cuántas presiones más, cuántos mails más había, cuántas conversaciones más. El tema es hoy día también legislar y tener una conversación más amplia para incorporar a los privados, porque yo creo que ya no se puede seguir peleando a combo. Hay que incorporar en una conversación, un diálogo de país abierto. Mira, fíjate que hace unos 9 meses, cuando era diputado Renato Garín, presentaron un proyecto de los hipotecarios en junio del 2020. O julio o junio del año 2020. Presentaron un proyecto para frenar los cobros de los hipotecarios.
tú sabes que yo estoy confirmando aquí con una fuente que trabaja en el Congreso y dice, ese cobro en hipotecario está detenido. ¿Ah? Está detenida su tramitación. La ley. La ley. ¿Ah? El gobierno no la aceleró, pero el gobierno en cambio sacó adelante una nueva ley para postergar el crédito hipotecario contratando otro crédito. Entonces, la ley de la cual conversé con Renato Garín y todo, y la ley que estaba establecida, porque Renato Garín ya no es diputado, pero en ese momento era diputado, en julio del 2020, ¿no es cierto?, era congelar y suspender los hipotecarios al estilo europeo. Poner la cola hasta cero. ¿Qué hizo el gobierno? Frenó esa ley. No fue más allá con esa ley, todo hizo una nueva ley. Una ley para que el crédito hipotecario te dieran otro crédito para pagar el crédito que te iban a suspender. Entonces así no se puede. Así no se, la gente no puede con su propia deuda si estás comprando tu propia deuda sin generar ingresos. Entonces todos requieren un esfuerzo, porque estamos hablando de industrias que tienen utilidades que son gigantescas en pandemia. Utilidades gigantescas en pandemia. Y que han tenido utilidades por año y que sus utilidades son el doble y a veces más que las que tienen en Europa sobre la misma industria. Obvio. La banca, por ejemplo. Entonces, cuando un grupo de parlamentarios presenta un proyecto para congelar un hipotecario y viene el gobierno y dice, oye, no, ¿sabéis que no? Vamos a presentar nosotros otro proyecto. ¿No? Un proyecto que es que te congelamos el hipotecario pero pidiendo otro préstamo más. Entonces, así no se puede. Es que no se puede. Porque todos tienen que hacer esfuerzos. No puede haber pandemia para unos pocos y para otros no. No puede la gente, 2,3 millones, caer en la pobreza de chilenos. La gente reducido sus ingresos en un 40% y que después haya industrias que tienen tremendas utilidades.